Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Expresso. En el día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 1, el inciso C, en la página 153 de su libro. Entonces, antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a ver qué nos dice. El inciso C, tenemos ahora un ángulo θ de 308 grados. Entonces, nos pide encontrar su ángulo de referencia. Entonces, dijimos que lo primero que debemos hacer es ubicar en qué cuadrante va a estar nuestro ángulo. Entonces, vamos a trazar nuestro plano cartesiano. Aquí 0 grados, 90, 180 y 270. Entonces 308 grados, ¿dónde quedaría ubicado? Entonces nos damos cuenta que es mayor que 270 grados, entonces aproximadamente tendría que quedar en este cuadrante, ¿sí? Entonces ese es el cuadrante número 4. Entonces para el cuadrante número 4 nosotros vamos a tener una forma de poder calcular ese ángulo de referencia. Entonces, ¿cuál es esa? Entonces, tenemos que θ sub r va a ser igual a 360 grados menos el ángulo θ. Entonces, vamos a sustituir. θ sub r es igual a 360 grados menos θ. Pero ¿cuánto vale θ? Es 308 grados. Entonces, 360 grados menos 308 nos da 52 grados. Entonces ese ángulo de referencia que nos estaban pidiendo es 52 grados. Ahora para el inciso D tenemos un ángulo θ de menos 220 grados. Entonces aquí, para el caso cuando nosotros tengamos ángulos negativos, lo que vamos a hacer es buscar un ángulo coterminal positivo. Entonces para eso vamos a buscar sumarle 360 grados. Y si al sumarle nos quedara un negativo, se le vuelve a sumar otros 360 grados, así sucesivamente hasta que nos quede uno positivo. Entonces vamos a ver primero, menos 220 grados, vamos a sumarle 360 grados. Y eso nos va a dar 140 grados. Ya obtuvimos un ángulo coterminal positivo. Entonces vamos a trazar este ángulo positivo que tenemos. Trazamos aquí en nuestro plano cartesiano. Tenemos 0, 90... 180 y 270. Entonces 140 está ubicado aquí entre el cuadrante que está abarcado en el 90 y 180. Entonces quedaría aproximadamente aquí. Entonces nos damos cuenta que está en el segundo cuadrante. Para el cuadrante 2 tenemos que el ángulo de referencia siempre se va a encontrar de esta forma. Va a ser θ sub r va a ser igual a 180 grados menos el ángulo θ. Entonces θ sub r es igual a 180 grados menos, y el ángulo θ ¿cuál es? Es el 140 grados. Entonces θ sub r es igual a 180 grados menos 140 es 40 grados. Entonces este va a ser el ángulo de referencia que nos estaban pidiendo encontrar. Ahora para el inciso E tenemos un ángulo θ de 130 grados. Entonces vamos a ubicar para encontrar en qué cuadrante está ese ángulo. Entonces tenemos aquí 0, 90, 180 y 270 grados. Entonces 130 grados vemos que está ubicado en el segundo cuadrante, ya que está entre 90 y 180. Entonces aquí aproximadamente nos va a quedar este ángulo en el segundo cuadrante. Entonces sería cuadrante 2. Y dijimos que el ángulo de referencia para un ángulo que está en el cuadrante 2 se calcula como 180 grados menos el ángulo θ. Entonces vamos a sustituir. θ sub r es igual a 180 grados menos nuestro ángulo θ, que en este caso es 130 grados. Y eso nos va a dar como resultado 50 grados. ¿Okay? Entonces ese ángulo de referencia que nos estaban pidiendo encontrar es el de 50 grados. Ahora el inciso F. Tenemos un ángulo θ igual a 42 grados. Entonces vamos a ubicarlo primero en qué cuadrante está. Tenemos 0, 90, 180 y 270. Entonces, un ángulo de 42 grados. Entonces, ese ángulo está entre 0 y 90. Entonces, quedaría ubicado en el primer cuadrante. Entonces, para el cuadrante 1, tenemos que el ángulo de referencia es igual siempre al ángulo θ. Entonces, θ sub r es igual a, ¿y cuánto vale θ? Θ ya no lo están dando, es igual a 42 grados. Entonces, el ángulo de referencia es el mismo.
Ahora el inciso G, tenemos teta igual a 2pi tercios. ¿Okay? Este ángulo nos damos cuenta que está en radianes, entonces vamos a buscar convertirlo a grados hexagesimales. Entonces vamos a hacer esa conversión. ¿Okay? Vamos a multiplicarlo por su factor de conversión, que es 180 grados entre pi. Entonces aquí se nos quedaría este pi entre pi, se va. Y únicamente nos quedaría 2 por 180 grados y eso dividido entre d de 3. Y 2 por 180 grados nos da 360 grados entre d 3. Y eso nos da 120 grados. ¿Okay? Entonces ese 2pi tercios radianes que teníamos es equivalente a 120 grados. Entonces este 120 grados es el que vamos a ubicar en qué cuadrante está. Entonces tenemos 0, 90, 180 y 270. Entonces 120 grados vemos que está entre este cuadrante de 90 y 180. Entonces aproximadamente aquí. Entonces ese es el cuadrante número 2. Y para el cuadrante 2, recordemos que su ángulo de referencia dijimos que va a estar dado como 180 grados menos el ángulo teta. Entonces teta sub r es igual a 180 grados menos el ángulo teta. Entonces, ¿cuál es ese ángulo que encontramos? Es el de 120 grados. Entonces, teta sub r es igual a 180 grados menos 120, 60 grados. Ahora para el inciso H, tenemos teta es igual a menos 128 grados. Entonces, volvemos a tener un ángulo positivo. Entonces, vamos a buscar un ángulo coterminal positivo. Entonces, menos 128 grados. Vamos a sumarle 360 grados. Y eso nos va a dar como resultado 232 grados positivo. Ya lo tenemos este ángulo que necesitábamos. Entonces vamos a trazar en qué cuadrante queda. Entonces aquí 0, 90, 180 y 270. Entonces 232 grados estaría en este cuadrante de aquí, el que está ubicado entre 180 y el 270. Entonces está en el cuadrante número 3, 1, 2, 3. Entonces para el cuadrante número 3 nosotros vamos a poder calcular el ángulo de referencia como de la siguiente forma. Entonces teta sub r va a ser igual a el ángulo teta menos 180 grados. ¿Okay? Esta fórmula es la que nos va a ayudar a calcular ese ángulo de referencia siempre que esté en el cuadrante número 3. Entonces vamos a sustituir teta sub r es igual a teta. ¿Cuál es ese ángulo teta? Es el 232 grados menos 180 grados. Entonces teta sub r va a ser igual a 52 grados. Para el inciso I tenemos teta igual a menos 50 grados. De nuevo, como tenemos un ángulo negativo, vamos a buscar su ángulo coterminal positivo. Entonces va a ser menos 50 grados. Vamos a sumarle 360 grados y ver cuánto nos queda. Entonces menos 50 grados más 360 grados nos da 310 grados. ¿Okay? Ya obtuvimos un ángulo coterminal positivo. Entonces vamos a ubicar en qué cuadrante queda este ángulo. Entonces tenemos 0, 90, 180 y 270. Entonces revisamos. Ese 310 grados debe estar entre este cuadrante aquí, el último, más de 270 grados. Entonces debe quedar aquí. Entonces revisamos qué cuadrante es el cuadrante número 4. Y para el cuadrante número 4 tenemos que el ángulo de referencia va a ser igual a 360 grados menos el ángulo teta. Entonces el ángulo de referencia es igual a 360 grados menos, ¿cuál es ese ángulo teta? Es el 310 grados. Entonces teta sub r es igual a 50 grados. Y ahora para el inciso J tenemos que teta es igual a 328 grados. Entonces vamos a ubicar dónde está ese ángulo. Entonces 328 grados, aquí está, debe ser mayor que 270 grados. Entonces debe estar en este cuadrante de acá, que es el cuadrante número 4. Y ya dijimos que el cuadrante 4 se calcula de esta forma. Sería teta sub r es igual a 360 grados menos el ángulo teta. Entonces teta sub r es igual a 360 grados menos
el ángulo teta, que en este caso es 328 grados. Entonces el ángulo de referencia va a ser igual a 32 grados. ¿Okay? Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden compartir y darle like si les gustó. Muchas gracias.